te decía, es un privilegio volverlos a ver, volvernos a conectar a través de las redes sociales de la iglesia. Pues en esta noche, como ustedes saben, tenemos nuestra clase de núcleos ADN. Estamos estudiando el libro de Romanos, ¿verdad? Y ha sido todo un reto, ¿verdad? Pero una gran bendición poder ser edificados y enseñados a través del escrito del apóstol Pablo. Hoy tenemos con nosotros a dos matrimonios amigos de la congregación, amigos nuestros, que nos gustaría pedirles que los saluden y que les manden un saludo a cada uno de ellos. Leti. Hola, buenas noches, Dios les bendice. Pues aquí estamos aprendiendo un poco más de la palabra, esperamos todos estén listos y que esto sea de edificación para todos. Gracias. Mari. Bueno, pues con todo el gusto poder saludarles a través de este medio y bueno, un placer poder compartir con nuestros amigos esta parte del libro de Romanos y bueno, aprendamos juntos. Betty. Buenas tardes, familia Monte de Sion. Es un gusto, una bendición el poder estar juntos otra vez con ustedes aquí para que aprendamos más de la palabra de Dios, escudriñemos las escrituras y seamos fortalecidos a través de su palabra. Muy bien. Pedro. Buenas noches, amados hermanos. Qué bendición volver a vernos a través de este medio. Y pues nuevamente estamos para seguir aprendiendo de las escrituras, seguir edificando nuestras vidas, así como ustedes. Dios les bendiga y pues estamos listos. Muy bien, Manuel. Hermanos, buenas noches. Es un privilegio de parte de Dios el poder reunirnos y contactarnos por estos medios para compartir y crecer cada día en el estudio de la palabra de Dios. Y hoy estamos con el libro de los Romanos. Bendiciones y a darle. Muy bien, a darle. Recuerden tener a la mano su devocional vida, que es con base en el cual estamos estudiando. Tener también su Biblia. El jueves que predicó Ernesto me gustó mucho porque dijo, abran sus Biblias o prendan sus Biblias, ¿no? Eso me gustó mucho, así que pues cualquiera de las dos, abran su Biblia que escrita o prendan su Biblia que tienen en su dispositivo móvil. Y pues vamos a comenzar, Betty, con el capítulo 5 en esta noche. Vamos a empezar con el repaso de esta lección que lleva por título Justificados por Gracia y está basado en Romanos capítulo 3. Creo que Jorge, es un tema importantísimo y fundamental para la fe cristiana. El saber que ante Dios somos justificados por gracia y por fe y no por obras. En la introducción de esta lección aprendimos que tanto Pablo como el pueblo hebreo creían que los judíos ocupaban una posición especial en el plan de Dios, solo que había una pequeña diferencia. Pablo creía que esa posición especial era una responsabilidad, mientras que los judíos solo la consideraban un privilegio. Dios había elegido a ese pueblo para llevar a cabo una tarea especial y por lo tanto para tener un compromiso. Y es verdad que ellos ocuparon una posición privilegiada como nosotros ahora la tenemos, ¿no? Se les confió la palabra de Dios, recibieron promesas especiales también, pero la responsabilidad es la otra cara de la moneda, del privilegio. La tragedia de los judíos fue que rechazaron a Jesucristo y la gran tarea de la evangelización del mundo que les había sido dada se les asignó a los gentiles, a ti y a mí. El plan de Dios entonces se invirtió. Nosotros no somos mejor que los judíos, pues los judíos y los gentiles sin Cristo, todos estamos bajo el pecado. Y este pasaje de Romanos nos enseña dos grandes verdades. La primera es que la desobediencia es la raíz de todo pecado, y la segunda es que cuando el hombre comete un pecado, tiene una habilidad extraordinaria para justificarse. Y entonces el ser humano llega a la conclusión de que si el pecado le da a Dios la oportunidad de demostrar al mismo tiempo su justicia y misericordia, entonces dice, es algo bueno. Y en esto muchos judíos justificaron su tendencia natural a hacer lo que Dios no aprobaba. Ok. Mira, también en esta lección y en este capítulo, Romanos 3, aprendimos algo muy importante.
que tanto los judíos como los gentiles que están sin Cristo, ojo, judíos y gentiles que están sin Cristo, están bajo el dominio del pecado. Eso nos lo habló claramente este capítulo y en esta lección. Y por lo tanto, afirmamos que la naturaleza humana sin Cristo es una cosa corrompida e inútil. Eso lo establece el apóstol Pablo en esta lección. También aprendimos, Betty, la condición de maldad de la naturaleza humana, ¿no? La condición de maldad. No era para el apóstol Pablo una llamada a la desesperación, o sea, es una realidad, pero el apóstol Pablo, en la sabiduría y en la inspiración del Espíritu Santo, no es una llamada a la desesperación, sino más bien el apóstol Pablo estaba convencido de lo que Cristo era capaz de hacer. Dice el apóstol Pablo, si Cristo obró en mí y me transformó, el apóstol Pablo dice, estoy convencido que lo puede hacer por cualquier otra de las personas. Es decir, si Cristo, hablando ahora de nosotros, nos ha cambiado a nosotros que estamos aquí hoy presentes, o a ti que nos estás escuchando y que por la gracia del Señor has llegado al conocimiento de la verdad. Si Cristo nos cambia a nosotros, ¿verdad? Él es capaz hoy en día de transformar la vida de cualquiera de las personas que nos rodean, a ti y a mí. ¿Qué opinas, Betty? Así es, mira, la religión de los judíos, ellos decían que el hombre podía llegar a estar en la debida relación con Dios solo si cumplía meticulosamente, perfectamente todo lo que mandaba la ley. Pero eso significaba que nadie tiene ni la menor posibilidad de hacerlo, porque, ¿sabes? Nadie tiene una vida perfecta, una vida santa y una vida justa. Al contrario, en el versículo número 10, la palabra nos dice que no hay uno solo que sea justo. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, y todos están destituidos, es decir, privados de la gloria de Dios. Y Pablo nos enseña que la ley nos sirve para que nos demos cuenta de la realidad del pecado que existe. Mira, si en la ley no dijera no matarás y no codiciarás, no sabríamos que eso es pecado. Pero como ahora tenemos el conocimiento de la ley, sabemos que eso no le agrada a Dios y que es pecado. Por eso Pablo dice que el camino que nos lleva a Dios no es el de la ley, sino el de la gracia. No por las obras, sino por la fe. Y para ponerlo más claro, Pablo usa 3 comparaciones y yo te voy a hablar de la primera, que es un tribunal. En este ejemplo, el hombre se encuentra ante el tribunal de Dios y obviamente frente a él, pues somos totalmente culpables. No tenemos excusas. Y sin embargo, Dios en su infinita misericordia le trata y le considera como si fuera inocente. ¡Qué increíble! Eso es lo que quiere decir justificación, que Dios trata al malvado como si fuera bueno y lo declara justo. ¡Qué increíble! Qué profunda, no sé qué opinan ustedes, amigos, que están aquí dando la clase con nosotros, pero qué profunda es la gracia de Dios. ¿No? Qué profunda es la gracia de Dios. No, hoy entendemos algo, pero seguro la otra vez predicaste, Pedro, sobre la gracia. Es inmensa la gracia del Señor Jesucristo, que nos trata y nos considera como justos. No sé qué opinan ustedes, pero cuál sea su experiencia, pero qué profunda es la gracia. ¿No lo creen? Yo creo que un ejemplo de la gracia podemos ver que desde la desobediencia de Adán, todos ahí ya son pecadores, todos somos pecadores, incluido Abraham, pero por su fe hacia Dios, alcanzó gracia delante de Dios y fue justificado. Yo creo que eso es uno de los grandes ejemplos de la gracia de Dios. Así es. De hecho, Betty habló una palabra que es el tribunal. Otra palabra muy importante que en esta lección aprendimos es el sacrificio. Y algo que debe grabarse en nuestros corazones es que el sacrificio perfecto, que no cubrió nuestro pecado, sino borró nuestro pecado, es el sacrificio hecho por Cristo Jesús, el Señor nuestro. Él se presentó delante del Padre con su propia sangre, ¿no? Y le dijo, Padre, he acabado la tarea que me encargaste que me diera, ¿verdad? Y por eso hoy necesitamos entender que fue precisamente nuestro Señor Jesucristo, Betty, con su vida y con su obediencia y con su muerte,
¿verdad? Por amor, que ofreció al Padre el sacrificio que necesitaba la humanidad para volver a recibir, para recibir más bien la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. No sé, ¿qué opinas, Betty, al respecto? Adelante. Así es. A mí me gustó mucho la palabra también redención, porque el Señor nos vino a justificar, pero también nos vino a redimir. Y sabes que esta palabra me encantó porque procede del mercado de esclavos, fíjate, qué increíble. Y su idea básica es la de obtener la libertad de alguien mediante el pago de un rescate. Y Jesucristo, con su sacrificio perfecto, pagó el rescate de cada uno de nosotros. Pablo emplea este vocablo para referirse a la liberación de toda su culpa, pero también de las consecuencias en cuanto a juicio. ¡Qué increíble! Y también hace referencia a la liberación de la esclavitud del pecado, porque Cristo pagó nuestro rescate con su propia sangre. Así es. Entonces hablamos de algunas palabras para que se nos quede grabado. Betty habló de tribunal, justificación, ¿verdad? La otra palabra es sacrificio, y acabas de hablar de otra palabra, Betty, que es redención. Y otra palabra muy importante que habla el apóstol Pablo en esta lección que estudiamos es el tema de la esclavitud. Qué interesantes estos ejemplos que pone el apóstol Pablo, porque al hablar de esclavitud, habla de la contraparte de la esclavitud, que es la liberación. Y la liberación tiene que ver con tres cosas: con pagar un rescate, con redimir, es decir, librar a una persona de la obligación que tenía, y la siguiente es entonces otorgarle la libertad. ¡Qué padre! ¿No lo creen? Es pagar el rescate, es redimir, es liberar a la persona del castigo que merecía, y la tercera palabra o el tercer significado o implicación es dejarte libre. Eso es lo que vino a hacer Cristo Jesús, el Señor nuestro, con nosotros. Pablo dice que Dios hizo todo esto posible porque Él es justo, número uno, y porque Él acepta como justo al que cree en el sacrificio de su amado Hijo Jesucristo. Betty, ¿qué verdad aprendimos en este pasaje? Pues aprendimos de que solamente el sacrificio de Jesucristo fue perfecto y pagó el precio que nosotros nunca pudiéramos pagar. Y ahora somos justificados por Él. Amén. Más bien el texto que nos aprendimos aquella vez fue Romanos 3, 23 y 24, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta fue nuestra lección número 5, y esperamos que la tengas presente, porque esta es la verdad del Evangelio y es la vida de los que hemos creído en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Así que le damos el paso a Pedro y a Mari para que ellos nos hagan el resumen de la lección número 6. Bien, sí, hay muchos conceptos que para nosotros son muy sencillos de entender, porque vivimos en este tiempo de gracia. Tenemos esta bendición de vivir en este tiempo, pero entendiendo el tiempo que le tocó a Pablo predicar, sobre todo a la iglesia que estaba en Roma, estamos hablando que ya no solamente habían judíos, sino también gentiles, y que para los judíos el tema de la ley siempre fue muy importante. Entonces, Pablo a hablar en este capítulo 4 acerca de Abraham, el padre de la fe, un personaje súper importante para los judíos, pero es importante que a partir de este personaje, las personas que van a leer esta carta, la iglesia que está en Roma, pueda comprender que si fue justificado Abraham, no fue por sus obras. Wow. Si Abraham fue justificado, fue porque, en primer lugar, Dios lo buscó a él. Dios buscó a Abraham. Dios se acercó a Abraham. Dios quiso darle una promesa a Abraham, y lo que justificó a Abraham y lo que deja claro Pablo en este capítulo es el hecho de haber creído, de haber confiado, y eso fue lo que a él le contó como justicia, como su justificación, y no por alguna obra que hubiera hecho, como hablábamos anteriormente, por cuanto todos pecaron, dice la palabra, todos estábamos destituidos. El mismo Abraham, que le creyó a Dios, que recibió las promesas,
requería de esa justificación que venía de parte de Dios, pero no la iba a recibir, y lo deja en claro Pablo en este capítulo, por algo que él hubiera hecho, porque era para los judíos hablar de Abraham y hasta la fecha es algo sumamente importante. Por eso era necesario que a partir de Abraham pudiera trasladar y que la gente que iba a leer esta carta pudiera entender que no había nada que pudiera haber hecho Abraham para poder obtener la justificación. Lo que pudo justificarle fue el haber creído en la promesa que le dio Dios. Eso fue lo que a él provocó que fuera justificado. En la Biblia, palabra para el pueblo, palabra de Dios para el pueblo, está muy claro. En el versículo 3 y 4 pone un ejemplo, Pablo, para poder comprender qué significa la gracia, cómo podemos ser justificados por gracia. Y dice... La Biblia dice, Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Ahí está claro. ¿Por qué le aceptó Dios? Porque confió en él. Ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, sino algo que se le debe. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. Bueno, pues ahí vemos el gran peso que implica, que acarrea el poder confiar en Dios, el creerle a Dios. En unas pocas palabras puedo resumir esto. Dios buscó, se acercó, le habló y le dio promesa a Abraham. Entonces es muy sorprendente cómo la fe de Abraham le trajo esa justificación, ¿no? El versículo número 5, lo que ya leí, en cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador, es decir, yo, ustedes, todos los que hemos creído en Cristo, hayamos hecho algo para merecerlo. No hemos hecho nada, al contrario, muchos de nosotros hemos hecho lo opuesto a lo que Dios nos indica, pero dice que Dios le tomó en cuenta su confianza en él. Es decir, desde lo que les mencioné hace un momento, desde la desobediencia de Adán, todo hombre es pecador, incluyendo a Abraham, pero su confianza y fe en Dios le trajo justificación. Y yo creo que ahí nos reflejamos todos. Muchos somos lo que dice Romanos 5:1, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz. Cuando no hay paz, hay enemistad, hay pleito, y así estábamos muchos de nosotros en pleito y en enemistad con Dios y contra Dios, pero cuando Cristo vino a nuestra vida, nos justificó, y ahorita somos esos nosotros los justificados. ¡Qué bendición! Pasando al siguiente texto, los verdaderos descendientes de Abraham, Romanos 4, del 9 al 12. El llamamiento que Dios hizo a Abraham y la obediencia y fe de Abraham hacia el llamamiento ya se había consumado desde que salió de su tierra, dejando todo tal y como Dios se lo había requerido. Ya existía esa relación, esa bendición. Dios amaba a Abraham. Abraham obedeció a Dios. Sabemos que amaba a Dios, como Dios le pidió a su hijo en Génesis 22, y Abraham mostró su total confianza, su total y plena confianza en lo que Dios le había prometido en el capítulo 12 de Génesis. Entonces, tal y como Dios se lo indicó, así, entonces la circuncisión solo era la señal de su llamamiento, del pacto. Voy a leer el versículo número 11 de Romanos, capítulo 4, versículo 11, en la Biblia en lenguaje sencillo. Dice, en realidad, Abraham fue circuncidado para demostrar que Dios ya lo había aceptado por confiar en él. Fue así como Abraham se convirtió en el padre de todos los que confían en Dios. Aquí estamos nosotros. Amén. Amén. Fue así como Abraham se convirtió en el padre de todos los que confían en Dios, aunque no estén circuncidados. La circuncisión que hemos hecho en nuestro corazón, es decir, que hemos quitado lo carnal de nuestro corazón, lo carnal de nuestra vida, eso es lo que nos ha acercado al Señor. Amén. Amén. Y por ejemplo, es también otra parte muy interesante, regresar a Abraham, o sea, partir desde Abraham, porque en ese tiempo, cuando Dios lo llamó, estamos hablando de que no existía la ley. Y otra parte importante, la circuncisión todavía no se había efectuado. Entonces, muchas veces el pueblo
judío siempre anteponía esa parte de la circuncisión para los gentiles y muchas cosas que ellos atesoraban en su corazón porque tenían muy presente la ley, amaban la ley y hasta la fecha. Pero es muy interesante cómo no dependía de la circuncisión, porque de hecho se dice que después de que Dios le dio la promesa de que Dios llamó a Abraham, pasaron 14 años para que entonces Abraham se circuncidara. Entonces no dependía ni de la circuncisión, no dependía tampoco de cumplir la ley, simplemente dependía de él que quiso tener misericordia de todos nosotros. Para respaldar esto vamos a leer en el mismo Biblia en lenguaje sencillo, el versículo 21 en adelante. Dice, Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Por eso Dios lo aceptó. Cuando nosotros tenemos alguna promesa, yo no sé cuántos de los que estamos ahorita aquí en línea, los que están en casa viéndonos, tenemos promesas de Dios y aún no se han cumplido. O tenemos promesas de Dios y ya vimos el cumplimiento. Y nosotros, Dios nos ha hablado en nuestro corazón como Abraham, Dios nos ha dado promesas, o le hemos hecho promesas a nuestro Dios, y por la fe, por la confianza que nosotros mostramos en permanecer firmes en que Dios cumplirá a su tiempo cuando Él lo decida, lo que nos ha prometido y lo que nosotros le hemos prometido, hay una aceptación mutua. Entonces dice más adelante el versículo 23, y cuando la Biblia dice que Dios aceptó a Abraham, no se refiere solo a él, sino que se refiere a nosotros, todos los que somos descendientes de Abraham en cuanto a la fe. La fe. Así es, y dice el versículo 24, sino también a nosotros. Dios es el mismo que resucitó a Jesús, nuestro Señor, y nos acepta si confiamos en Él. ¡Qué bendición! Amén. Algo que me gusta mucho del ejemplo de Abraham, perdón, Mari, es que Dios vio en el corazón de Abraham obediencia. La obediencia, qué importante es para Dios que nosotros le obedezcamos, aunque no entendamos las circunstancias, aunque no entendamos qué hay más allá, sino que Dios busca un corazón que sea obediente. Así es, y definitivamente para que Abraham pudiera confiar en Dios, eso implica que él pudiera, la obediencia que Abraham tuvo hacia Dios, tenía que ser empujada por la confianza, por la plena confianza en Él. Entonces, esa confianza en Dios que tenía en su corazón Abraham para creerle a Dios, eso lo llevó a obedecer. No sabía dónde iba a ir y conocemos la historia de todas las cosas que él vivió, pero yo creo que la vida de Abraham fue marcada por la obediencia que fue generada por la confianza que tenía en Dios. Y que independiente de cualquier cosa que él le pidiera, independiente de las cosas quizá más ilógicas al razonamiento humano, él obedeció porque confió. Y eso fue lo que a Dios le agradó de Abraham. Amén. Por cierto, ahí les recomendamos la predicación de hace 8 días que estuvo Ernesto, habló de la fe y habló precisamente de lo que están compartiendo Pedro y Mari acerca de la fe, de 2 elementos de la fe, la fidelidad y la confianza. Bueno, continuando y casi para ir concluyendo, me llama la atención en el fragmento de la ley, la promesa y la gracia, donde dice lo que es una promesa que se hace generosamente y sin ninguna condición por la otra parte. Estoy hablando de la palabra evangelía en griego. Decir una promesa que se hace generosamente y sin ninguna condición por la otra parte. Me llama la atención mucho cómo dijo Betty, ¿no? Aunque las circunstancias nos digan otra cosa y lo que miramos físicamente nos diga o a veces siembre duda en nuestro corazón, Abraham estaba en esa situación porque sus ojos veían que Sara era estéril y él dice que su cuerpo ya como muerto, dice la escritura, ¿no? Pero dice literalmente la Biblia en lenguaje sencillo en el versículo 19 del capítulo 4 de Romanos, aunque Abraham tenía casi 100 años, es imposible en ese tiempo. Si para ahorita nosotros, Abraham decía es imposible, para nosotros mucho más en este tiempo, ¿no? Pero decía Abraham,
casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca dejó de confiar en Dios. Eso es sorprendente. Nunca dejó de confiar en Dios. Y muchos de nosotros posiblemente, o algunos, titubeamos, sobre todo en las circunstancias en las que se encuentra nuestro país o a nivel mundial, lo que está aconteciendo económica, físicamente y de mucha otra índole, ¿no? Y dice, nunca dejó de confiar en Dios, y aunque Sara, yo diría, y aunque también sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, versículo 20, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Dijo un siervo de Dios en una ocasión, mi hija se apartó de Dios, mi hija está lejos de Dios y está perdida, pero aunque yo llegara a morir y no lo viera a mis ojos, yo sé que el Señor va a salvar a mi hija y que mi hija va a ser de Cristo. Eso es fe. Y eso es lo que dice precisamente Abraham aquí, ¿no? Confianza, plena confianza, certidumbre de fe, y eso le prometió Dios a Abraham, y Abraham le creyó a Dios. Precisamente el último parte de lo que nos toca, dice un Dios que hace posible lo imposible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible, pero al que cree, al que tiene fe, al que tiene certidumbre de fe, todo dice, y todo es todo, ¿verdad? Aunque nuestros ojos miren otra cosa. Me acuerdo del hermano Miguel Cruz cuando decía, Pedro y Mari, ¿se acuerdan? Decía que qué significaba todo en griego, ¿se acuerdan? Sí. Todo, ¿no? Pues muy bien. Wow, qué bendición saber acerca de la fe de Abraham, que es algo impresionante también. No sé si algo más, Pedro, Mari. Pues nada más, yo creo que sí leí lo que tenía que leer. Me gusta mucho esto, lo que acabamos de leer en la Biblia en lenguaje sencillo, si lo quieren apuntar. Romanos 4 del 19 al 22, concluye diciendo, Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. 22, por eso Dios lo aceptó. Wow. Yo no sé qué piensan ustedes, pero tener hoy la oportunidad de tener tantas versiones de la Biblia, creo que es un tiempo también muy padre, ¿no? No sé qué opinan. Toda esta diversidad ahora de versiones que nos ayudan a entender de mejor manera la Escritura, también creo que Dios ha sido bueno con nosotros en esta perspectiva, ¿no? Escuchar el lenguaje actual, lenguaje sencillo, la nueva traducción viviente. La verdad es que Dios ha sido bueno con nosotros. Y bueno, ¿qué les parece si vamos al capítulo número 7, Betty? Lección número 7, ¿verdad? Esta lección está basada en el capítulo 5 de Romanos. Y empieza con un texto que, como tú lo mencionaste, Pedro, todo mundo lo sabemos, ¿no? Y lo hemos escuchado. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy, cuando estaba leyendo otra vez este texto, me vino a la mente Martín Lutero, las 95 tesis que clavó en la puerta, ¿verdad? El tiempo de la Reforma Protestante, porque el principio fundamental de la doctrina reformista, en un sentido genérico, es la idea de la justificación por fe. Ahí se basó Lutero. Qué importante. Mas el justo por la fe vivirá. Vivirá. Así es. En esa Edad Media existía un gran miedo, un gran temor de que no podían alcanzar la salvación eterna después de la muerte. Y esas personas querían demostrar a lo largo de la vida que eran merecedoras de la salvación mediante obras. Y entonces hacían obras buenas y trataban, ¿verdad?, de hacerlo mejor, pero dice que en este tiempo los cristianos no tenían una tranquilidad personal, esa paz que nosotros ahora sí podemos disfrutarla, esa paz que nunca podremos conseguir por esfuerzo humano, ¿verdad?, de cumplir perfectamente las obras de la ley, y esa paz es el resultado de la justificación. ¡Qué bendición! Hasta que vino Jesús, nadie podía sentirse realmente cerca de Dios. Solo cuando tú y yo nos damos cuenta de que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador,
que vino a este mundo a morir, a entregarse en sacrificio perfecto y que limpia nuestros pecados y entra en nuestra vida, entonces en ese momento es que entramos a una relación y una intimidad con Él, y entonces podemos disfrutar de esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento y tener la nueva relación que Pablo llama justificación. Allí mismo en el capítulo 5, Pablo dice que tenemos acceso, entrada a la gracia. Y ocupa una palabra que tiene 3 acepciones y que me fascinó. La primera se utiliza para introducir a una persona a la presencia de la realeza. Qué difícil es que alguien se acerque a los reyes aún en nuestro tiempo, pero tenemos tú y yo acceso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La segunda acepción se usa para el adorador que se acerca a Dios. Y aquí nos dice que tú y yo tenemos que ser verdaderos adoradores. Y la tercera, que mientras hacía referencia al lugar donde se atracan los barcos, es decir, al puerto o al muelle. Y mientras tú y yo tratemos de depender de nuestros propios esfuerzos, nos vamos a encontrar a merced de las tempestades. Pero ahora que hemos escuchado la palabra de Cristo, hemos llegado a la meta, al destino, al puerto de la gracia de Dios. Y es entonces cuando podemos experimentar la calma, la paz, que viene de depender no de lo que podemos hacer nosotros mismos, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros y descansar en Él. Ahora, Pablo sabía que era muy difícil ser cristiano en esos tiempos en Roma. Había una enorme oposición, es decir, una fuerte opresión para los cristianos. Pero Pablo nos dice que aún nos tendríamos que gloriar en esta situación porque somos formados en este proceso como si fuéramos un metal que se mete al fuego, ¿verdad?, al horno, y es refinado y purificado. A través de las luchas, Dios va formando nuestro carácter. La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y luego una esperanza. Pero es una esperanza que no avergüenza, porque está sostenida en el amor de Dios que ya ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Mandamos un saludo ahí a nuestros hermanos de Monte de Sión, Las Palmas. Queremos mandarles un saludo. Aquí nos están saludando, así que también les mandamos un fuerte abrazo a todos ahí en Las Palmas, en Texcoco, en Chalco. Un fuerte abrazo a toda la banda ahí de Monte de Sión. Mira, Betty, Pablo da un paso adelante en este capítulo y le voy a pedir a Pedro que me ayude ahí en la versión que él tiene, Romanos 5:6. A ver cómo dicen en esta versión de lenguaje sencillo, no me acuerdo cuál tienes, pero Pablo da un paso hacia adelante y menciona que gracias a Jesús ha cambiado 2 cosas en nuestra vida. 1, nuestra situación y nuestro estado. Y ahorita te lo explico, ahorita que Pedro nos haga favor de leer Romanos 5:6. Cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. Wow, qué impresionante. No solamente murió por nosotros, que eso ya cambió la historia, sino en el momento elegido por Dios. Y este sacrificio perfecto de Cristo Jesús cambió 2 cosas fundamentales respecto a ahora nosotros que creemos y recibimos el perdón de nuestros pecados. Uno tiene que ver con la situación, y es que la situación que habla Romanos 5 es que tú y yo éramos pecadores. Esa era la situación. Éramos pecadores y el sacrificio de Cristo cambió nuestro estado. ¿Cuál era nuestro estado? Es decir, estábamos destinados a la muerte. Nuestra situación es que éramos pecadores y nuestro estado es que estábamos destinados a la muerte, y a la muerte eterna. Y entonces viene Cristo, ¿no? Aparece en la escena en el tiempo. ¿En cuál tiempo, Pedro? En el momento elegido por Dios. En el momento elegido por Dios viene Cristo y entonces cambia nuestra situación.
Éramos pecadores, viene Cristo, cambia nuestra situación y ahora somos justificados delante de Dios. Estábamos destinados a la muerte eterna, viene Cristo y por medio de su sacrificio cambia nuestro estado. ¿Cuál es ahora nuestro estado? Nuestro estado es que recibimos mediante la fe en Cristo Jesús la vida eterna. ¿Cuál es el amor, la prueba del amor de Dios? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestra salvación tiene su origen y realización. Apunta a eso. Nuestra salvación tiene su origen y realización en el amor de Dios manifestado o mostrado en que dio a su Hijo unigénito para que tú y yo ahora seamos justificados y tengamos vida eterna. ¿Qué te parece, Betty? Adelante. Wow, es increíble todos estos cambios que escribe el apóstol Pablo. Estudiar Romanos es muy profundo, ¿verdad? Y después sigue avanzando el apóstol Pablo en esta lección al ponernos dos contrastes muy importantes. El primero que dice el apóstol Pablo es, oye, es cierto, y lo hemos visto en los diferentes capítulos, cuando dice que por uno vino la muerte. Y ese uno lo conocemos los que hemos leído un poco el libro de Romanos, ¿verdad? Hablando de Adán, ¿verdad? 1 Corintios 15:21 dice, por el pecado de Adán, toda la raza humana quedó contaminada de pecado y separada de Dios. Pero por la justicia de Jesucristo, toda la humanidad adquiere la justicia y vuelve a estar en la debida relación con Dios. Cambió nuestra situación y cambió nuestro estado. Es cierto, Adán pecó y con él, como dice la Escritura, todo el género humano, ¿verdad? Pecó en Adán. Esa era la condición, ¿verdad? Y es la condición del hombre que no conoce a Cristo Jesús. Es decir, al estar implicados en el pecado, ¿verdad? También en la humanidad recibió como castigo la muerte. De hecho, ¿verdad? Esta es la prueba que Pablo escribe en esta carta a los romanos y en este capítulo, al hablar de que en el pecado de Adán, toda la humanidad sin Cristo vive en pecado. Betty. Pero, siempre hay un pero y bendito pero. Bendito pero en este momento, ¿eh? Porque en el versículo dice, pero la desobediencia de Adán no se compara con la gracia de Dios. Así y aquí es donde aparece Jesucristo, nuestro segundo Adán. El regalo, el don de la gracia vino por medio de Jesucristo. Y mira, George, hay dos cosas. Por la desobediencia de Adán reinó la muerte. Claro. Pero por la perfecta obediencia de Cristo, que conquistó la muerte, vino la vida eterna. Claro. Por la desobediencia de uno vino la condenación, pero por la obediencia de Cristo vino la justificación. Y donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Esa gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y Cristo vino al mundo y murió por nosotros para darnos una salida victoriosa. Una salida a una vida abundante de renovada relación con Dios. Y esta es una relación voluntaria, no impuesta, como otros quieren, ¿verdad? Que a la fuerza. No, sino es una invitación a aceptar el evangelio que debe llegar a toda la raza humana. Y esta es la misión de la iglesia. No podemos olvidarnos de que tenemos como iglesia un propósito, una misión, y es de anunciar las buenas nuevas del evangelio, es anunciar lo que Cristo logró con su muerte en la cruz. Tenemos que seguir adelante predicando estas verdades que nos traen libertad. Qué buena onda. Pues creo que esta es la lección número 7 y el texto... Pues no podría ser otro, Manuel, te lo debes de saber de memoria, y si no te regresamos a los parvulitos, ¿no? Romanos 5:1. ¿Qué es? Tienes a la maestra de parvulitos junto a ti, por cierto.
De hecho, dijo que estaba en parvulitos, por eso. Exacto, sí, no, pero no te lo creas. Justificados, pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Ese ya lo inventaste, ¿verdad? Pero, ya le agregaste, esa es Ya le agregamos. versión del lenguaje actual. Esa es la versión Manuel Velázquez. Pero bueno, Dice que justificados dice Mari que es pues la por la versión fe. campechana. Versión campechana, exacto. Nueva versión campechana. Muy bien, Manuel. Justificados pues por la fe. Tú dijiste, Pedro, hoy tenemos paz. Es decir, no estamos en pleito, no estamos en guerra con Dios. Hoy tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien adoramos y alabamos y rendimos gloria desde lo más profundo de nuestro corazón. Esa fue la lección número 7, así que pues vamos a la lección número 8 con Manuel y con Leti. Bueno, estábamos viendo en Romanos 6, del 1 al 11, que Pablo hace referencia que Dios perdona el pecado por gracia, pero también existen quienes piensan de manera diferente, queriendo desviar la verdad y plantean el hecho de que si Dios perdona el pecado por gracia, entonces alguien también puede plantearse que el pecado es bueno porque promueve la gracia de Dios, cuando no es así, ¿no? Y dice que algunos no entienden que la gracia no es una excusa para pecar, más bien es una razón para no pecar. Pablo se ocupa de este mismo asunto al preguntar: si la gracia satisface todos nuestros pecados y si al pecar más la gracia abunda aún más, dice, entonces deberíamos pecar aún más para que la gracia abunde, y Pablo se opone rotundamente a esto, ¿no? Entonces, podemos ilustrar esto o parafrasear y decir que si hemos dejado el país donde el pecado reina o es soberano, ¿cómo podemos vivir en nuestra antigua casa si ya no somos de ahí, ¿no? Dice, tenemos que darnos cuenta de que hicimos las maletas y nos hemos ido de ahí para siempre, ¿sí? Entonces, en este pasaje encontramos tres grandes verdades que marcan nuestras vidas y que son firmes. La salvación no se comercia, ¿sí? Ese es un regalo de Dios, ¿no? La misericordia de Dios no es una licencia para seguir pecando. Tenemos que tener bien presente eso. En el punto 2 hacemos un compromiso con Dios de vivir una vida diferente y el resultado debe de ser un cambio a nuestra vieja manera de vivir, ¿no? Y el 3, el verdadero cambio del cristiano es el reflejo de Cristo en su vida. En la misma carta del apóstol Pablo a los Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Sí, así es. Y esto viene unido con una nueva manera de vivir, ¿sí? Escuchando lo anterior, podemos resumir que el vivir en Cristo es un nuevo estilo de vida en la cual no es una experiencia de la salvación y el bautismo, un momento emocional nada más, ¿sí? Sino es una vida en la cual hay un cambio total. Hay un cambio total, no a medias tintas, como dirían fuera, ¿sí? Es un cambio que se da para que nosotros podamos ser ese ejemplo a los demás y anunciar y dar testimonio del nuevo nacimiento de Cristo Jesús, con nuestra manera de vivir. El que diga que cuando se nace de nuevo todo va a ser fácil,
tiene un concepto equivocado del cristianismo, porque no es fácil. Va a haber pruebas, va a haber luchas, va a haber conflictos, pero sabemos que no estamos solos, que Él vino a dar su vida y ya no estamos bajo la ley en la cual nosotros nos íbamos a enfrentar a ese juicio, y un juicio para muerte, sino nos dio la gracia. Estamos en la gracia en la cual Él nos da vida. ¿Y cómo nos la dio? Con su muerte. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, decimos que en Romanos, cuando dice que ya somos una posesión exclusiva, ya somos ahora una propiedad de Él. Y en este pasaje vemos que antes nuestro dueño o amo era el pecado que nos dominaba, ¿sí? Haciéndonos esclavos de Él y participando de todo lo que nos ofrecía, todo aquello que va contra la voluntad de Dios. Pero ahora ya somos libres por su gracia, pasando a ser ahora esclavos, o nos llama servidores, pero por amor a Dios. El ser libres no significa que podemos vivir de una manera desordenada y hacer cosas que nos separan de Dios. La libertad en Dios es seguir una línea, un camino recto para vivir en verdadera libertad. Podemos imaginar que somos libres si no tenemos a nadie que nos diga lo que debemos hacer, pero aquello es una mera ilusión, porque nos hallamos esclavizados al pecado y esto nos conduce a un callejón sin salida. En esto, Pablo termina con una gran frase que contiene una doble metáfora. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo gratuito e inmerecido de Dios es la vida eterna. Así que Pablo dice que si se nos da lo que nos hemos ganado, no vamos a recibir nada más que la muerte, pero Dios nos da la vida eterna por pura gracia y generosidad en el regalo supremo de su Hijo Jesucristo. Aquí vale agregar, no sé si recuerdan, en algunas clases pasadas, que hablamos de la trayectoria, ¿sí? El viento sigue una trayectoria. Uh-huh. El tren sigue una trayectoria. Si lo sacamos de las vías, ¿qué va a pasar? Se descarrila. Descarrila. Sí. Va directo al caos. Entonces nosotros somos así nosotros ahora. Vamos en la línea. Vamos en el redil de Jesucristo. Amén. Y sabemos que si nos salimos de ahí, como decía Manuel, vamos al caos. Nada de que tantito, porque si me salgo tantito, ya no voy a regresar, me voy a salir y la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Y aquí es la gran verdad. ¿Cuál es esa gran verdad? Es verdad que con su muerte nuestro Señor Jesucristo nos dio vida eterna. Y esto lo leemos en Romanos 6:23, versión actual. Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esa es la gran verdad. Amén. Él es el único. Amén. Pues qué bendición. Tengo 3 preguntas de nuestros hermanos. ¿Quién quiere la difícil? Pedro. Pedro, muy bien. Pedro. Votamos por Pedro. Pedro y Mari, porque es sobre el capítulo que ustedes compartieron, y entonces nos dicen, ¿por qué nosotros no practicamos las costumbres judías si somos hijos de Abraham? Esas se las dejo ahorita me lo contestan. Y tenemos una pregunta de Padme. Padme es una, tú la conoces muy bien, te la voy a dejar a ti, Leti. Padme dice, bueno, su mamá nos escribe, dice, en nuestro devocional diario con Padme me preguntó,
si Dios me perdona 7 veces 7, ¿hasta cuándo se me acaban? ¿O cuándo Dios me deja de perdonar? Él siempre nos perdona. Recordemos que siempre nos perdona. Él es todo amor. Dice que es tardo para la ira y pronto en amor. Pero recuerden, no debemos sobrepasar ese límite. Como niños o como adultos, sabemos cuál es el límite. Y el límite es no pecar. Y querida Padme, tú sabes cuáles son esos límites. La mentira no es buena. El hacer berrinches no es bueno tampoco. Esa fue para todos los demás, ¿no? Porque somos bien berrinchudos todos, ¿no? Porque aún siendo grandes, hacemos nuestros berrinches. No nos parece y agarro mis maletitas y me voy. Y no. El Señor tiene un límite, nos ama y nos ama mucho. Amén. Nos perdona, pero también es tardo para la ira, pero cuando su ira nos dice, ya basta, mijito, nos mete al redil y a veces nos duele como no tiene ni idea. Okay. Esa es la respuesta. Muy bien. Betty. Bueno, ustedes comentaron, Leti, que hay un cambio de vida. Y el cristiano no es que no peque porque somos humanos y a veces cometemos pecado. Lo que no debemos hacer es practicar el pecado continuamente. Y la palabra nos dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios, que es Jesucristo el justo. Entonces siempre, Padme, que nos equivoquemos, ya sea grande o pequeño que pequemos, podemos ir con esa confianza que Jesucristo siempre nos va a perdonar porque Él es nuestro abogado. Ahora, cuando dice esto de 70, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Es algo simbólico, pero en realidad quiere decir que es siempre. Plenitud. ¿Sí? Es plenitud, eso significa 70 veces 7. Entonces, siempre el Señor nos va a perdonar, encontramos perdón en Él. Qué importante es lo que dices, Betty, porque el cristiano vino a Cristo, o más bien Mari dijo que Cristo fue, nos encontró, nos rescató, nos hizo nuevas personas, y eso dice la Biblia, no Mari, sino la Biblia, ¿verdad? Y estamos en un proceso, en un diario vivir, en un proceso de santificación. Cometemos errores, ¿verdad? La regamos, ¿verdad? Pero qué importante lo que dice Betty es que podamos ir a Cristo, confesarle nuestro pecado y no volverlo a practicar. Recuerdo la historia que dice la Biblia, hablando acerca del rey David. El rey David en uno de los salmos dice que mientras él no confesó su maldad, no confesó su pecado, dice, mis huesos se consumieron. Y todo eso trae el pecado, no solamente la ofensa a Dios, sino de que trae consecuencias a nuestra vida, y los pecados no confesados nos llevan a una prisión. Así que qué bueno saber que si pecado tenemos, abogado tenemos en Jesucristo el justo, pero como dijiste, Manuel, nosotros fuimos sacados del país donde el amo y Señor era el pecado, a una tierra nueva, a una ciudad nueva, en la cual ahora nosotros le pertenecemos a Dios. Así que qué bueno es estar en las manos del Dios vivo. Pedro, Mari, nos escuchamos. Sí, así es. Nosotros, sí, definitivamente dice la palabra que somos descendientes de Abraham, pero en la fe. Ok. En la fe. Entonces, esa es la razón por la que nosotros no practicamos todo lo que los judíos hoy día practican, todas sus fiestas. Escuché una frase y me pareció interesante de una persona que se dedica mucho hoy día a estudiar y viaja y da algunas clases en línea acerca de todo lo que históricamente hay hoy día en Israel. Getsemaní, todas estas situaciones, pero él decía que hoy día hay mucha gente que quiere judaizar en las iglesias, justamente por ampararse o tomar esta parte que somos descendientes de Abraham, y entonces ya se comienza a judaizar. Sin embargo,
la frase que decía este hombre, nosotros amamos al Dios de los judíos. Nosotros no somos judíos, pero amamos al Dios de los judíos. Entonces, es completamente diferente que nosotros en fe, le dijo, hablando la promesa que Dios le dio a Abraham y la bendición que nos alcanza es en fe, y no, esto no nos va a llevar a que nosotros tengamos que judaizar o llevar las costumbres de los judíos. Amamos al pueblo de Israel. Entonces somos hijos de Abraham en cuanto a la fe, no en cuanto a genealogía o descendencia. Por eso es que no practicamos lo que practican los judíos. Inclusive hay un pasaje en Hechos cuando Pedro intenta judaizar o hacer judaizar a los gentiles. Y esto acarrea un problema, inclusive le llama hipocresía. Dice que muchos fueron arrestados en la hipocresía de Pedro. Tal es así que Bernabé, al parecer, si no mal recuerdo, también fue arrastrado en esa hipocresía. Entonces veamos lo que acarrea el practicar el judaísmo. Hay gente que se circuncida y no son judíos. Hay gente que practica el judaísmo o judaizan, y pues a la luz de la palabra, lo que acabo de mencionar de Pedro, Bernabé y los que intentaban judaizar, pues no trae nada bueno. Mari, tú tocaste un tema, no nos tocaba en esta clase, pero tocaste un tema muy importante, y hoy vemos un peligro en la iglesia porque hay una tendencia, Mari, a muchos cristianos, no sé si la palabra sea que voy a usar, ahora comenzar a ir a iglesias o a congregaciones en donde las prácticas judías están siendo, se están presentando, ¿no? Escuchar el evangelio en hebreo. Hoy hay una tendencia muy fuerte, y creo que hay un llamado, Pedro, que tú estás tocando al pueblo de Dios, al pueblo cristiano, a la iglesia en Monte de Sión particularmente, de mantenernos fieles en lo que hemos creído. Jesús vino a darnos libertad. Jesús vino a darnos un libre acceso al Padre, como está escrito, que hoy tenemos un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Jesucristo. Él es nuestra meta, Él es nuestro propósito, Él es nuestro Señor y Salvador. Así que hemos sido, dijo el apóstol, hemos sido llamados a libertad, ¿verdad? Mantengámonos en la libertad gloriosa que como hijos de Dios hoy hemos recibido mediante la fe en Cristo Jesús. Manuel, una pregunta, y creo que la contestaste, pero no quiero dejarla pasar porque está aquí. Oye, entonces, ¿podemos seguir pecando para que sobreabunde la gracia? No es seguir pecando para que sobreabunde la gracia. La gracia de Dios es infinita, es amor. Lo que tenemos que hacer nosotros es cuidarnos de no pecar. No, digo, si hablando ahorita del judaísmo, y como decía Betty en el tema, la ley nos vino a decir qué es lo que no era correcto, ¿sí? No robarás, no matarás, no codiciarás, los que sabemos, ¿no? Entonces, ahora ya sabemos, ya en el nuevo nacimiento ya sabemos que nosotros ya no tenemos que hacer eso. No estamos exentos de cometer un pecado, una falta, pero también sabemos, y como mencionaban en el texto, la palabra, ¿no? Abogado tenemos para con el Padre, pero nosotros nos mantenemos e intentamos, pero no por nuestras fuerzas, sino es por medio de nuestro Señor Jesucristo y la ayuda de su Espíritu Santo para encaminarnos. O sea, la gracia, no tienes que pecar, no tenemos que pecar más, porque la gracia le van a ir echando un gramo más para que cubra eso, no. La gracia ya nos alcanzó, la gracia ya nos limpió, nos salvó, ya nos rescató, ya no estamos ahí, pero no estamos en este mundo, pero dijo Jesucristo, ya no son de este mundo. Guárdalos, ¿sí? No dijo quítalos, sino guárdalos. Era la oración de nuestro Señor Jesucristo al Padre. No Muy sé. bien.
Pues qué bendición. Estamos terminando. Pedro, Mari, Manuel, Leti, muchas gracias, Betty, también por compartir con nosotros la palabra de Dios que siempre nos fortalece, nos edifica, nos anima para seguir adelante. Estamos terminando entonces, no sin antes invitarte a que el sábado nos conectemos los varones en nuestra reunión a las 8 de la noche. El domingo a las 11:45 es nuestra reunión de niños. Y el domingo a las 12 del día es nuestra reunión general. Mañana los jóvenes edificadores a las 8 de la noche. Muy importante, conéctate el domingo porque queremos dar algunas indicaciones del regreso a las reuniones ya presenciales. Queremos ahí anunciarte cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con paz en nuestros corazones, con sabiduría y prudencia, para no exponer a nadie de la congregación, pero lo que es algo muy importante y que estamos emocionados es que vienen los días en que nos vamos a volver a ver y podemos celebrar a Cristo Jesús que nos ha guardado en medio de todo este tiempo. ¿No lo creen? Pedro. George, nada más por último quiero agregar y corregir la cita bíblica que mencioné respecto a por qué no practicamos o judaizamos o por las prácticas judías. Está en Gálatas 2, del 11 al 14, por si lo quieren leer. Ahí está, cuando Pedro dice que resiste cara a cara, a Pedro, que le resiste cara a cara, porque lo que estaba haciendo era de condenar. Y el versículo 14, el 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gracias, Pedro, por la precisión. Pues les mandamos un abrazo. Pedro, Mari, Manuel y Leti, en un minuto nos gustaría que pudieran decirnos qué frase o quisieran que nos grabáramos en esta noche después del repaso de estas clases. ¿A quién le dejo la palabra? A Pedro. A Pedro, venga. Pues me quedo con la palabra gracia. La gracia, Amén. Porque por eso yo estoy de pie, por eso tengo mi matrimonio, por eso, como dijo Pablo, que daba gracias a Jesús porque lo tuvo por fiel, poniéndolo en el ministerio. Doy gracias a Dios porque la gracia de Dios se ha fijado en mí y me ha sostenido con mi familia. Manuel, Leti, ¿quién de los dos cierra? Pues a mí la palabra que más me gusta es la verdad. Y sabemos que la gran verdad es que el único camino es Dios. Y que Cristo. sin Él no vamos a caminar. Sin Él, nuestra vida estaría vacía, estaría como dijimos, en el caos, no sabríamos ni qué hacer. La gran verdad es que solo Dios es nuestro guía y el que nos lleva de la mano. Bueno, pues yo me quedo en que somos justificados por gracia, pero hay una inquietud en mi corazón que es que ahora que somos un pueblo privilegiado y que vivimos en la libertad que Dios nos ha dado, no nos quedemos callados, que compartamos el evangelio, que compartamos esta verdad a los demás de que si el Señor nos ha hecho libres a nosotros, también a ellos puede hacerlos libres y sacarlos de esa esclavitud. Y que como iglesia no perdamos el objetivo por el cual fuimos llamados y Dios nos buscó, compartir las buenas nuevas de salvación a los demás. Muy bien. Gracias a todos, de verdad. Les mandamos un abrazo, un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Nos vemos en estos días en nuestras diferentes transmisiones. Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Oh.